Aquí, en este canal, siempre hablamos de manera directa, en línea directa. Hola, ¿qué tal amigos? Que tengan un excelente día, ese es mi deseo y aquí estamos nuevamente en línea directa, donde todas las cosas que platicamos, que decimos y que analizamos, lo decimos siempre en línea directa aquí en el canal de Víctor Ancheita OFC. Hoy quiero abordar, ¿verdad? Un aspecto que a mí me parece sumamente importante. Fíjense ustedes que a pesar de el desaseo en la selección de los candidatos que vimos en el video anterior a este, a pesar de las imposiciones, a pesar de la molestia que causa en muchos sectores justificadamente, que fueron engañados, que fueron vilipendiados, descalificados, no tomados en cuenta. Fíjense ustedes que yo sí quiero destacar algo muy importante. A pesar de todo ello, Morena sigue encabezando las encuestas en todo el país y en el estado de Chiapas también. Por ejemplo, se vislumbra que al menos 12 estados de los 15 que están en disputa, 12 entidades federativas se los podría llevar Morena, incluyendo, por más increíble que parezca, incluyendo la gobernatura de Nuevo León, en la candidatura de Clara, expriista, obviamente no, pero que finalmente fue una decisión que se tomó, pero incluyendo ese estado, se corre el riesgo, nótese el sarcasmo que lo estoy diciendo, se corre el riesgo de ganarse inclusive Nuevo León. Solamente las dificultades están en Querétaro, en Guanajuato, de los que yo recuerdo, en donde es muy difícil, ¿verdad? Pero de allí hay un buen ánimo. Y en esta ocasión también quiero decir que ahorita se tiene una idea de cómo van las encuestas que inclusive no son encuestas de Andrés Manuel y del gobierno, son encuestas oráculos, pero que allí en oráculos coincide parametría, coincide GEA-ISA, y en eso está esta pregunta que yo quiero formular. Yo escribí en mi muro de mi cuenta de Facebook hace 3 días aproximadamente esto, que quiero que lo escuches porque me gustaría tu punto de vista. Ahora entiendo, decía yo en ese momento, el miedo y la desesperación del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Hace apenas un par de días, La Octava comentó la publicación de la encuestadora Oráculos que a escasos 2 meses de la jornada electoral del domingo 6 de junio de este año, y de acuerdo a las actuales condiciones políticas, la proyección de la conformación de la próxima legislatura de la Cámara de Diputados será Morena, 46%, PT, 9%, Partido Verde, 10%, PRI, 13%, PAN, 14%, MC, 2%. Hago mención de esto porque tengo me gustaría tu punto de vista en este sentido. Aunque una encuesta es una fotografía del momento, es decir, no precisamente tiene que estar una semana después igual o no, es del momento, y que en este caso es de la semana pasada. ¿Crees que las decisiones que se hicieron en Chiapas, a nivel nacional, pero en Chiapas, con respecto a la selección o imposición de candidatos, como queramos llamarle, ¿tú crees que puede modificar de manera sustancial esta fotografía tomada apenas hace unos 3 o 4 días? Sí, es una pregunta, digamos, difícil de contestar en términos de que los resultados pues, son los que van a decirnos qué tanta razón teníamos o no. Pero solamente planteo en términos de una hipótesis política, a pesar del enojo, pues yo diría momentáneo de la militancia del partido y de los simpatizantes, y una vez que se reflexione que lo más importante es el proceso y que esto es solamente una etapa del proceso, como es la coyuntura electoral y más específicamente la designación de los candidatos, yo creo que una vez pasado todo esto, y poniendo en el centro la 4T, yo creo que la votación
va a favorecer a la alianza de Todos Juntos Hacemos Historia. Y aunque los personajes no son los que deseamos, seguramente van a traer algo más de votos de los que podemos perder por algunos compañeros que se mantengan en la idea de anular su voto. Yo particularmente creo que sí, nada más que el gran peligro, como advertía el maestro Enrique Dussel, es de que estamos llenando la casa de gente acostumbrada a hacer política al viejo estilo. Y entonces, ¿qué tanta garantía hay de que esa gente que se incorpora, esa gente que nos guste o no, tienen estructura y que le pueden traer votos a esta elección, que no son votos para Morena, son votos para poder modificar las leyes? ¿Qué tanto esa gente va a modificar su conducta política? O más bien, ¿qué tanto van a seguir fortaleciendo al interior de los partidos? Morena tiene en realidad verdes afuera, pero también tiene verdes adentro, que lo mostraron claramente en esta etapa cuando decíamos no a la alianza con el verde. Pues la dirigencia del partido y desde el Congreso habían diputados que se molestaban porque tienen compromisos con el verde. Y ahora con más verdes que llegan, verdes morenos o morenos verdes, puede que se fortalezcan, pero entonces ahí lo que va a inclinar la balanza en el 2024, pues seguramente va a ser que las bases se pongan realmente a trabajar, todos trabajemos fuerte para tomar las estructuras territoriales. Si no hacemos democracia participativa, va a ser una mera narrativa en los documentos básicos y el presidente diciéndonos cada vez que debemos ir a la democracia participativa, pero nuestro partido pues realmente ha hecho muy poco, o más bien ha ido a contrapelo de lo que debe ser la democracia participativa. ¿Tú crees que estarías de acuerdo con este comentario de Viral Pancho, que yo quisiera que lo escuches? Ya van un poquito más de 2 años, tuvimos una pandemia, más de 6 megaobras en construcción, ni un quinto se ha pedido, al contrario, hay dinero en las arcas de la nación, señores. Por eso esos apoyos a los adultos mayores y todos los programas del bienestar, por eso están esos apoyos. ¿Por qué? Porque hay dinero y se sabe ahora sí administrar la cosa, no como esos que solamente administraban para poder robar, para llevarse el dinero para ellos y todavía quieren seguir robando. ¿Saben qué? Por eso, amigos, no hay que darle ni un voto a esos vatos, ni un voto al PRI, al PAN, PRD, nada de eso, ni un voto, todos por Morena. Todos por Morena, y no importa que sean chapulines. Luego dicen, hay chapulines. No hay que caer en el error de no votar porque es un chapulín. En Morena hay que votar voto masivo por Morena, ¿ok? Sale pues. Pues esto está ad hoc con lo que acabas de decir. ¿Piensas que a nivel de pueblo este sentido, esta opinión es generalizada, es mayoritaria? Yo creo que no, pero yo creo que la intención de este video es justamente, y con una expresión así populachera, es llegarle a la gente, que la gente a la que no se le ha explicado, y responsablemente el partido no ha explicado esta parte, ¿sí? Pues sí, que voten, que voten por los candidatos de la Alianza Todos Hacemos Historia, que no voten por el PRI, PAN y PRD. Sería votar por el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, es abrir otra vez la posibilidad de que sigan vendiendo al país. No puede ser. A mí parece que aunque no está todavía en el ánimo de toda la gente, esa es la tarea que tenemos que hacer. Okay. Pero que no lo vean los compañeros solo como un mandato de 6 de 6 o de 3 de 3 o de 4 de 4, sino que poco a poco vayan entendiendo el por qué hubo necesidad en esta ocasión de hacer eso que es desasiado y que nos parece muy desasiado, pero que a veces políticamente es necesario. Con esto no quiero legitimar el nombramiento de Pinto Canter o de Jorge Villatoro o de la que va a ser la candidata nuestra de nuestro partido, de la Alianza en Yajalón, que viene del PRI y ahora resulta, u otros, que vieron varios, ¿no? Pero tenemos otra opción, los que somos militantes de Morena, simpatizantes de Morena. Si bien es cierto, en la Alianza hay un solo candidato que no nos gusta, pues el candidato no nos gusta, pero nuestro partido es nuestro partido. Podemos votar en este caso por Morena, el que es de Morena, pero vamos a votar por Morena. Y ese voto cuenta para el partido, para la cuestión de los plurinominales, que es sumamente importante también, que por cierto son tan importantes que el Instituto Nacional Electoral está metiendo mano al proceso electoral para evitar que tengamos una importante cantidad de diputados plurinominales.
que por cierto a veces la gente no quiere que hayan diputados plurinominales, pero creo que debiéramos abrir una discusión al respecto, ¿no? Porque tienen un sentido y un origen democrático. Pero yo pienso que sí, poco a poco los compañeros, pese a las imposiciones que hubieron dentro de la lógica política, esa de la necesidad de enterrar al PRI, al PAN y al PRD, Movimiento Ciudadano, pese a eso vamos a terminar votando por México, vamos a terminar votando por la 4T. Eso a mí me parece muy importante y tal vez aquí pudiéramos conjuntar la idea general. Pensamos, creemos, al final de cuentas, de que López Obradoristas, morenistas y también gentes que están en el proceso de la Cuarta Transformación, deberíamos pensar siempre en no retroceder. Y si la Cámara de Diputados el día de mañana, después del 6 de junio, estuviera desafortunadamente mayoritaria o no se tuviera la mayoría calificada entre el Morena y sus partidos aliados, estaríamos entonces en el momento del retroceso de muchas cosas que se han ido avanzando con muchas dificultades en ese sentido. Por eso a mí me parece, yo voy a retomar esto, René, yo voy a retomar esto en el sentido siguiente. Hay molestia, hay mucha molestia por cómo se desarrolló este proceso desasiado en la selección de candidatos. Hubo muchas imposiciones, muchos infiltrados, pero no perdamos de vista que al menos a nivel federal, es necesario que le demos al presidente de la República mayoría calificada. Y esa mayoría calificada solo lo puede hacer Morena, PT y Verde en conjunto. A nivel local, las condiciones son muy similares, pero parece ser que estamos coincidiendo en decirle a nuestros amigos, compañeros, a toda la gente que nos mira, que nos está viendo, decirles que a nivel municipal, bueno, que vayan pensando mejor en quién es el candidato que de verdad obedece más a la política de la Cuarta Transformación, sin que en ellos estén incluidos ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano. No sé, pregunto, más o menos podríamos dejarlo así. Y yo considero que cada vez debemos ir ampliando más el poder de base, el poder popular, y va a llegar el momento en que lo que hoy se invoca como necesidad política, por ejemplo, aliarse con el Verde, ya no sea necesario. Si el Verde existiera, pues que exista solo, si quiere aliar con otros, pero en este momento lo necesitamos para las reformas constitucionales. O sea que hay que crear condiciones también. Crear condiciones, porque solamente así. ¿Qué pasa? Yo creo que tenemos que dar una gran batalla. Lo voy a poner en el plano general. Algunos ven como un sacrilegio cuando decimos hay que luchar también por reformar los estatutos de Morena, por democratizarlos. Este proceso de elección, por muy buena voluntad que tenga, no deja de ser un proceso vertical. No hay una toma de decisión en la Asamblea Municipal Electoral, que por cierto no se instalaron, se puede decir que por la pandemia. No hay asambleas distritales electorales, no se instalaron por la pandemia, y menos la Asamblea Estatal Electoral, no se tomó en cuenta el Consejo. Pero además, aunque se tome en cuenta, al final solo son propuestas. Y quien decide es la instancia nacional. Eso es un centralismo, lo veamos como lo veamos. Y en la opinión mía puedo no coincidir mucho y decir, es mejor que lo decidan ahí arriba. Pues ya vimos cómo deciden. Ya son 2 ocasiones y Morena no puede seguir decidiendo de ese modo. Si queremos realmente estar a tono con una cuarta transformación auténtica, tenemos que incluso democratizar la vida del partido, y eso pasa por los estatutos. Pero abajo, ya nos dejemos aquello de sí señor, ¿sí? Tenemos que trabajar en las estructuras territoriales, ser poder en las estructuras territoriales y obligar a que la democracia sea, porque eso es lo que nos está golpeando. Y entonces sí, si todos convencidos de que necesitamos seguir aliados con alguien, pues entenderemos que cedimos una parte de los votos y que hay que votar, porque una alianza es un compromiso, ¿sí? Pero la idea es de que no lleguemos a necesitar esas alianzas. Yo creo que va a durar un poco. Las experiencias internacionales ha sido de que las grandes reformas se logran haciendo alianzas. Uno ve, por ejemplo, en Brasil, y uno ve a Lula y al Partido del Trabajo, que por cierto es otro Partido del Trabajo, no confundir con lo que hay aquí, tiene otros orígenes
y además otras prácticas políticas, ¿sí? Pero no fue solo. Y lo mismo pasó en Bolivia y en Europa cuando se ha ganado desde la izquierda europea en España, por ejemplo más claro, no se gana solo, se gana con alianzas. Y en esas alianzas necesariamente va gente que no nos agrada, ¿sí? Entonces yo no voy a legitimar para nada lo que hubo. Creo que hubo una enorme irresponsabilidad de la dirección nacional y de la dirección estatal, ya no se diga. Se prestaron a un juego, se dieron, pero no fue solo Morena, En el caso del PT, por ejemplo, ¿qué vemos? A Noroña reclamando que el gobernador del estado metió las manos para sacar a nuestra compañera Roselia, compañera profesora, luchadora, indígena. Y por supuesto que nos indigna eso de que se haya hecho. Pero yo digo, si era un distrito donde le tocaba proponer al PT, pues ¿quién entregó la plaza? Claro. ¿Quién entregó esa plaza? ¿Sí? Yo creo que también Noroña debió haber sido autocrítico y decir, no, bueno, pues es un distrito donde PT decidía y debió haber mantenido a la compañera. Sí. Pero si no la mantuvieron, pues entonces quiere decir que en todas partes se cuecen habas. Totalmente. Y en todo lugar creo que tenemos nosotros que seguir luchando para consolidar, más bien para crear una democracia participativa que no tenemos. Sí, sin lugar a dudas. Estamos en un momento pues muy importante, pero al final de cuentas está hablado, está dicho todo. Me parece que nuestro compromiso como morenistas, nuestro compromiso como obradoristas, nuestro compromiso como pueblo tiene que ser y debe ser en función de fortalecer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que allí no tiene vuelta de hojas y tenemos que poner siempre el punto sobre esa I, que es sumamente importante en ese sentido. Oye, René, tú estás enterado, obviamente, de lo que a nivel nacional está aconteciendo con el Instituto Nacional Electoral. Durante mucho tiempo se ha venido notando cómo este instituto ha sido un árbitro muy parcial con respecto a Morena, es decir, parcial hacia la tendencia de los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes de alguna o de otra manera han venido desgastando no solamente al partido, sino también la figura de Andrés Manuel López Obrador. Hace un par de meses, creo que es coordinador del PT en la Cámara de Diputados, solicitó un juicio político contra el presidente del INE, el consejero presidente, y contra el otro consejero, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. En esta solicitud hubo una serie de acciones que mencionó del por qué deberían serse destituidos estos personajes. Pero me llama la atención esto que a mí me parece sumamente importante que lo escuches, por favor. Míralo. En lo que ya no creemos los mexicanos es en ciertas instituciones, como el Instituto Nacional Electoral, que dicen se ha quedado corto, obsoleto para el futuro de México. El INE debe morir. La pura mención de la idea encendió las redes sociales y la publicación de un artículo de opinión en el periódico El Universal terminó de inflamar a las buenas conciencias. Su autor, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, resume 9 puntos las razones por las que considera el instituto que preside Lorenzo Córdoba ya no está a la altura de lo que México necesita, y destacan las siguientes. El INE está secuestrado por sus dueños, los partidos políticos. No es democrático y no representa los intereses de la sociedad. Los consejeros son empleados de los partidos y para ellos la democracia es producto de la negociación política y no de la voluntad ciudadana. La legislación que mantiene con vida al INE lo obliga a entrometerse en ámbitos que no le corresponden, como aprobar spots y campañas electorales o validar procesos de la vida interna de los partidos. El INE se ha convertido en el mayor censor del país, que lo mismo calla a ciudadanos, candidatos o al presidente de la República. Esta burocracia dorada que encabeza Lorenzo Córdoba nos cuesta 20,000 millones de pesos al año. En su escrito, Ricardo Benjamín Salinas Pliego no se limita a destruir. También propone la creación de un nuevo instituto con un perfil estrictamente ciudadano, que garantice la verdadera democracia, que esté regido por leyes sencillas, claras y transparentes,
que esté sujeto a contrapesos de la sociedad y que se rija por un marco legal que lo obligue a enfocarse solo en asuntos electorales. Si queremos construir un país democrático y próspero, dice Salinas Pliego, el INE debe morir. Y es que se convirtió en un ente hiperpolitizado, obsoleto, caro y que dejó de ser representativo de la sociedad. Si a esto que acabamos de escuchar le agregamos todas las decisiones que el INE ha estado implementando en contra del Partido de Regeneración Nacional, pues aquí surge una pregunta. ¿Efectivamente el INE debe morir? El presidente consejero o el consejero presidente y el otro consejero deben de verdad hacerse a un lado ya de estos cargos. ¿Está dañando realmente ese proceso, esta gente, todo el proceso democrático? ¿Cuál es tu opinión, René, al respecto? Bueno, como siempre buscando ser objetivos, lo cual no es muy fácil porque pues ideológicamente nosotros tenemos una posición de izquierda, ¿no? Yo creo que habría que distinguir primero de tener un INE en manos de un gobierno, cualquiera que éste sea, a tener un instituto electoral ciudadanizado. Por lo menos a mí me parece que no debiera haber dudas. El instituto electoral, llámese como se llame, con las siglas que sean, en mi consideración debe estar fuera del gobierno. Debe ser un instituto ciudadano que emane de la sociedad. Yo creo que ahí está el punto, aunque lo diga Salinas Pliego, que nos mete ruido, ¿no? Por saber quién es. Creo que efectivamente hay coincidencias en cuanto a que el INE está secuestrado, pero está secuestrado de origen, ¿sí? Los partidos son dueños del instituto, y conforme se va modificando la correlación de fuerzas al interior de del Congreso, de la Cámara de Diputados, pues obviamente que los intereses se reflejan en quienes están en el INE y de cómo actúan, y eso es perverso, ¿no? Como es perverso también que sean los partidos políticos quienes decidan cuánto se les debe dar a ellos, ¿no? Yo creo que esto también no puede mantenerse. En todo caso, creo que si partimos de que debe estar verdaderamente ciudadanizado, pues sí, hay que quitarle el cordón umbilical que une al instituto con los partidos, pero siempre fuera de las manos del gobierno. Hoy tenemos un gobierno patriota que lucha por la democracia y que se atreve a plantear la cuestión de la democracia participativa, y qué bueno. Algunos le llamamos poder popular, pero como se llama, lo importante es que la sociedad se empodere. Pues creo que ya dejando eso como asentado, un organismo electoral ciudadano, pues dos cosas: hay que generar mecanismos para que efectivamente sea la ciudadanía la que proponga las mejores mujeres y hombres, ¿sí?, de buena voluntad y también capacitados, ¿sí?, para que estén en esos puestos. Dos, hay que hacer un instituto electoral que no sea tan caro. Yo creo que muchos ciudadanos de buena fe podrían desempeñarse muy bien ahí sin necesidad de que estén esos grandes salarios. Se han querido justificar diciendo que es una manera de blindarlos, de que justamente no caigan en la tentación de venderse, pero no puede ser la cantidad de dinero que tú ganas la que te lleve a tomar la decisión de corromperse o no, sino los principios éticos, ¿sí? Y aquí, pues justamente eso no puede seguir justificando los altos salarios, que incluso ganen más que el propio presidente de la República, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacerlo ciudadano, quitarle el cordón umbilical que lo tiene atado al interés de los partidos, menos caro, lo más austero que sea posible, y que se elija verdaderamente la sociedad. Porque lo que tenemos a la vista es que ahora el Instituto Electoral, no todo, porque es generalizar, ¿no?, aunque los intereses muchas veces de los que están ahí responden a quienes propiciaron que llegaran, por quienes los nombraron. Pero aún así es destacado la actuación del presidente del partido y de Ciro Murayama. Francamente, ya más que jueces, más que árbitros en el sentido estricto, están constituyéndose en parte, ya son litigantes.
En el caso de querer disminuir el número de diputados plurinominales que hipotéticamente pudiera tener Morena, pues la pregunta es, si él dice que eso está en la Constitución, eso está en la ley, pues la pregunta simple es, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no antes? ¿Sí? ¿Por qué hasta ahora se fija que puede haber una sobrerepresentación? ¿Y por qué antes, cuando ganaba el PRI y el PAN, ¿sí? no se decía nada? Entonces esa actitud parcial del presidente denigra a la propia institución. Yo sí entiendo que se puede ver como un manotazo como del gobierno al INE, pero no es tal, no es al INE todo, es a las personas que lo han denigrado, y me parece que Lorenzo Córdoba para nada es un individuo imparcial. Lo veo casi más bien como litigando en contra, en este caso, de Morena, ¿no? Y bueno, todo tiene costos, y Lorenzo Córdoba tiene que entender, y Murayama, de que su actuación ha sido de favorecer a los partidos que eran gobernantes, al PRI y al PAN. Hubieron fraudes monumentales, como el del Estado de México, ¿sí? Que todo el mundo lo vio, menos el árbitro. Menos ellos. Digo, qué árbitro tan ciego, ¿no? Entonces uno ante eso, pues con el riesgo que lleva de que se piense que si en este momento ocurriera que la gente se amontone y exija que se saque al del INE, al presidente, a Murayama y todo, va a servirle a la oposición irracional para intentar construir un argumento de que tenemos un gobierno dictatorial. No, pero no también por la cuestión de evitar que te caracterice como dictatorial vas a dejar pasar todo. Y en ese sentido creo que vienen las protestas, lo de Guerrero. Pensemos que la cuestión de no haber entregado las cuentas de precampaña pudiera dar pie a una sanción, sí, pero me parece que en todo caso es no estar caracterizando bien lo que está ocurriendo en los tiempos electorales de un partido que no tuvo precampañas, ¿sí? Porque la forma en que se diseñó y con la propia, digamos, aprobación de los institutos electorales estatales y a nivel nacional llevó a que el partido se fuera prácticamente sin precampaña, hasta al grado de dar a conocer quiénes eran sus candidatos ya un día antes del registro, o en el día mismo del registro. Entonces, formalmente no podemos hablar de que hubo precampañas. Y ellos están saliendo a señalar incluso, no a petición de partes, sino ya como litigando en contra de un partido. Eso es absolutamente, digamos, parcial, y están llevando la condena de la sociedad. Entonces yo diría, más que desaparecer a los institutos electorales, lo que hay que hacer es fortalecerlos, buscando que la gente que esté ahí tenga conductas éticas. Lorenzo Córdoba, Murayama y quizá otros no han estado a la altura, efectivamente, de las circunstancias que vivimos. En eso sí coincido. Okay. Pero sería lamentable, digamos, que algunos estén pensando que habría que quitarle el carácter ciudadano y ponerlo en manos del gobierno. Hoy tenemos un buen gobierno, pero ¿y si luego no lo tenemos? Vamos a volver al pasado, cuando, digamos, se caía el sistema desde la Secretaría de Gobernación y todo eso. Creo que eso ya no debe regresar. Entonces, deslindando los campos, me parece que sí al Instituto Ciudadanizado, sí a romper el cordón umbilical que lo ata a los partidos, sí a un INE que sea austero, y sí a que en la selección de ellos puedan participar la sociedad con gente que acredite tener una conducta ética. Finalmente es la ética la que va a ir transformando la sociedad. Si no tenemos conductas éticas, podemos avanzar en lo material, pero no va a haber revolución de las conciencias. Tenemos que entender entonces, cuando se dice que el INE debe morir, nos referimos al INE viciado que está ahorita, con sus personajes personeros, con todo lo que implica el proceso que están llevando a cabo, no el INE como institución que ciudadanizado debe desempeñar una función realmente democrática, altamente democrática en nuestro país. Te agradezco mucho, de verdad, ello, porque no podía dejar de hacerte la pregunta y pedirte tu comentario, porque es un clamor nacional y muy generalizado el hecho de la forma en que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros más que ahorita no recuerdo, pero consejeros
del Instituto Nacional Electoral que han hecho mucho daño. Por allí inclusive recogí ya ves cómo los memes van y vienen, dice ahí que INE realmente en manos de ellos se llama Instituto Neoliberal Electoral. Dice, no, o sea, pues también habría que tomar en cuenta la Vox Populi, que es la que realmente nos dice a nosotros hacia dónde están las cosas realmente. Y por allí también escuché ya en un cartel, el detalle que decía es que el INE parafraseando al Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, prácticamente está actuando como el Instituto Nacional para devolverle a la derecha todo lo que ha perdido. O sea, son cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta allí. Pues ahí tienen, amigos. Acabamos de abordar dos puntos muy importantes y ustedes lo deben analizar también en casa. Los puntos fueron el asunto de las encuestas, de cómo se ve en este momento a Morena con la mayoría. No la mayoría calificada, pero una mayoría importante en la próxima legislatura, y también hicimos comentarios muy importantes sobre el INE, si debe desaparecer, cuál es la función que ha tenido, todo lo que ha sucedido. Pues, como siempre, aquí las cosas las decimos siempre en línea directa, las analizamos en línea directa. Apóyanos reenviando el video, apóyanos dándole un like, y apóyanos también, suscribiéndote. Vale la pena. De todas maneras, aquí seguiremos hablando en línea directa. Muchas gracias.